Buenas tardes, hermanos. Hoy es viernes y hoy nos toca meditar sobre el Espíritu Santo que iniciamos hace 8 días. Todos los viernes vamos a estar estudiando sobre el que nos enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras, acerca del Espíritu Santo. Hay muchas dudas sobre el Espíritu Santo en muchos creyentes, preguntas, pero la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, nos dan una enseñanza muy completa acerca de quién es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe con su Santo Espíritu y para poder entender su palabra. Inclinemos nuestro rostro ahí donde ustedes están en sus hogares para poder entender la palabra de Dios. Señor, te alabamos y te adoramos. Venimos ante tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, esperando oportuno socorro, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Tú le das valor y le das propósito a nuestras vidas, y nuestras vidas dependen absolutamente de ti. Te pedimos, Señor, que tú tomes en tus manos estas meditaciones que estamos teniendo semana con semana, y que tú tomes el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, allá en sus hogares o donde se encuentran. Pedimos tu auxilio, tu ayuda divina con tu Santo Espíritu, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, pidiendo también el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Ahí en sus hogares, en YouTube, hermanos, pueden ver la transmisión de todos los estudios de la Biblia. Como el día sábado se va a tener el estudio de la palabra de Dios sobre las perfecciones de Dios, sobre la obra del Espíritu Santo, más bien sobre los atributos de Dios. Se va a estar hablando todos los sábados en la tarde, para que ustedes estén atentos y ustedes vayan enriqueciéndose de la palabra de Dios. Hace 8 días estuvimos hablando de quién es el Espíritu Santo y dijimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay pasajes bíblicos que nos enseñan de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. No creemos en 3 dioses, sino un solo Dios que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras en 3 personas. Pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en gloria, en poder, en autoridad. Ni uno es más ni uno es menos. Los 3 son Dios, un solo Dios. Como dice el capítulo 6 de Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. También estuvimos aprendiendo de que ya desde la primera página de la Biblia, en Génesis, encontramos ya la obra del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 2 de Génesis 1 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba ordenándolo todo, dirigiendo la obra de la creación de Dios Todopoderoso. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en poder, en gloria, en autoridad. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 3 encontramos el bautismo del Señor Jesucristo, y encontramos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, ahí encontramos las 3 personas de la divinidad.
Pero también en el último versículo de 2 de Corintios encontramos en el capítulo 13, versículo 14, la bendición apostólica, que otra vez pone por igualdad a las tres personas de la divinidad. Dice la bendición apostólica o bendición pastoral, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Estos pasajes y otros más nos enseñan la igualdad que hay en las tres personas de la divinidad. Ni uno es más divino, ni uno es más poderoso, ni uno tiene más gloria que otro. No, los tres son Dios y los tres tienen la misma autoridad y el mismo poder. Cabe mencionar de que hoy vamos a tocar que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza activa de Dios, sino es una persona. Y una persona tiene ciertas características que lo hacen una persona. Sea una persona, obviamente, una persona humana. Pues nuestro Dios Todopoderoso es una persona. Y el Espíritu Santo no es un poder que viene de Dios, sino que es una persona que actúa, que habla, que se enoja, que se entristece, que piensa, que tiene autoridad, que tiene poder. Y vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos enseñan acerca de la personalidad del Señor Jesucristo. Hay algunas sectas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, que emerge, que sale de Dios. Pero no es así. El Espíritu Santo es una persona y encontramos que como persona es inteligente, tiene sabiduría. Ahí en San Juan capítulo 14 voy a leerles un pasaje de la Biblia ahí en el Evangelio de San Juan 14, versículo 26, 14, 26, dice lo siguiente nuestro Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa expresión de que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas, ese verbo, nos dice mucho acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es sabio, que el Espíritu Santo es inteligente, razona, piensa, tiene voluntad. Y esas son características de una persona, como nos dice el pasaje que leí hace un momento. También el 15:26 dice el Señor de la siguiente manera, el Señor Jesucristo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es este pasaje que nos está enseñando acerca de la obra del Espíritu Santo, que Jesucristo continuaría la obra de Jesucristo. Y como lo menciona aquí, como el Consolador, el Paracleto, aquel que consuela, y que después de Jesucristo continuaría la obra de gracia sobre la iglesia, sobre los creyentes. Pero también encontramos que el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene emociones. Y ahí en 1 de Samuel encontramos lo siguiente, 1 de Samuel, Isaías 63:10, dice lo siguiente el Señor. En Isaías capítulo 63:10
Dice así la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Aquí menciona varias acciones del Espíritu Santo y menciona una de las emociones de una persona. Dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, hizo enojar al Espíritu Santo y que se convirtió en enemigos de ellos, porque Israel o el pueblo de Judá se rebelaron en contra de Dios e hicieron enojar al Espíritu Santo. Es un sentimiento, el enojo, la ira de Dios es un sentimiento que hay en Dios y por lo tanto una característica de una persona. También nos dice la Biblia en Efesios 4:30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No solamente menciona Isaías hace un momento que leímos que el Espíritu Santo se enoja, tiene emociones, tiene pasiones, pero también se entristece por el pecado del pueblo de Dios, por el pecado de la iglesia. Es lo que dice Pablo a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Obviamente que Dios y obviamente el Espíritu Santo no son hombres, no son humanos, son figuras que usa la palabra de Dios para hablar de las actuaciones, los eventos que Dios realiza a favor de su pueblo o en contra de su pueblo, cuando el pueblo de Israel o el pueblo de Judá o la iglesia se ha rebelado delante de Dios. Así que, como podemos alegrar al Espíritu Santo, podemos también hacerlo enojar y podemos entristecerlo por nuestro pecado. Pero ¿qué otras características encontramos del Espíritu Santo como persona? Bueno, el Espíritu Santo tiene voluntad. Hay en Hechos 16, 6 y 7 en el Nuevo Testamento nos enseña lo siguiente. Hechos 16 dice el versículo 6 y 7: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice el 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahí vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad, pero también tiene autoridad para impedir o para mandar a los, en este caso a los apóstoles, a los discípulos, para predicar la palabra de Dios, pero también para impedir o prohibir donde no deben de ir a predicar la palabra. Aquí hubieron dos lugares donde Pablo y Silas tenían planeados ir a predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo se los impidió, les prohibió ir a esos dos lugares, porque el plan y el propósito de Dios era que fueran a Macedonia. Filipo fue el primer lugar precisamente de Macedonia, de Europa, y ese era el plan de Dios, que el evangelio se llevara más allá de Asia. Y Pablo y Silas llegan a Europa, llegan a Filipo, una de las ciudades importantes de Macedonia, y ahí suceden muchas cosas en Filipo, donde Pablo y Silas predican el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Espíritu Santo puede mandarlos a predicar, como también les puedes prohibir ir a predicar a ciertos lugares. Este es algo irónico, porque
Todos podemos pensar que si el mandato de Dios es predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, es obvio que podamos ir a todo lugar y que Dios no nos lo va a prohibir. Pero hay casos excepcionales, especiales, y en este caso el Espíritu Santo prohíbe a Pablo y a Silas ir a estos dos lugares que se mencionaron en el texto de Hechos capítulo 16 que leí, que fue, por ejemplo, Frigia, dice la provincia de Galacia, y que les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a predicar allá. Después en Misia intentaron ir, dice, a Bitinia, también otra parte de Asia, pero el Espíritu no se los permitió. Y a veces podemos pensar que pues la voluntad de Dios es que se vaya a predicar a todo lugar, pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus momentos, Dios es un Dios ordenado y Él sabe cuándo va a enviar a sus mensajeros, a sus heraldos, a predicar el evangelio a ciertos lugares, y aquí se les prohíbe por dos ocasiones. Si fuéramos a Hechos capítulo 13, vamos a encontrar que el Espíritu Santo manda a los apóstoles para que vayan a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 2 del capítulo 13 de Hechos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para ir a predicar a diferentes lugares donde Pablo, Bernabé fueron a anunciar el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que los envía, pero también el Espíritu Santo, como ya leímos, puede prohibir, puede impedir que vayan a otros lugares o a ciertos lugares. Dios tiene sus planes, Dios es soberano, y el Espíritu Santo es Dios, es Señor, y Él sabe lo que hace y cuál es su propósito y su plan al ir a predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí también tenemos otra característica de que el Espíritu Santo es una persona que consuela. Ahí en San Juan 16, 8, 11 dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo. Ahí es la palabra paracleto en griego, que quiere decir consejero, ayudante. Y pues un consolador es una persona. No es solamente la fuerza activa de Dios, el poder de Dios, sino que es una persona. Así como vimos que envía, también puede prohibir, que tiene sentimientos, se enoja o se alegra o se entristece, dependiendo de la actitud del pueblo o de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, dice el Consolador, y Jesucristo lo menciona en San Juan 14 y San Juan 16 como Consolador. Ordena, ya mencionamos hace un momento, Hechos capítulo 16, 6 al 10, cuando ordenó a Pablo y a Silas de no ir a predicar a ciertas regiones, y los envía a Macedonia. Pablo recibe una visión de un macedonio que les ruega que vayan a ayudarles, y entiende que es el propósito divino, que vayan a predicar a Macedonia, y llegan luego a Filipo, como dice el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. También el Espíritu Santo habla a través de los apóstoles, a través de los profetas. Alguien que no es una persona, pues no puede hablar. Solamente puede ser una influencia, puede ser un poder, pero el Espíritu Santo habla. Y lo encontramos en San Mateo capítulo 10,
Y dice así lo siguiente nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 10, versículo 20-21, dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, pero antes del versículo 20, el Señor Jesucristo dijo lo mismo. Dijo que cuando fueran a predicar no tuvieran preocupación de nada. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decir? Porque el Espíritu Santo les va a decir lo que ellos tienen que decir, tienen que hablar. Dice el versículo 19: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice: no se preocupen, dice Jesucristo a los discípulos, no se preocupen, porque ¿qué es lo que van a querer decir o van a querer hablar? Porque el Espíritu va a poner en sus labios lo que Él quiere que ustedes digan, lo que Él quiere que ustedes hablen. Entonces el Espíritu Santo habló a través de la predicación apostólica, porque este es lo que dice Jesucristo cuando los envía a predicar el Evangelio a Palestina. Pero no nomás ese texto de la Biblia, encontramos otros textos de que la Escritura, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró. El Espíritu Santo los guió para que ellos escribieran la palabra de Dios y no se equivocaran, sino que escribieran lo que realmente es la voluntad de nuestro Dios. Aquí hemos hablado ya de 8, 9 características de una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene sabiduría, inteligencia, que tiene sentimientos, que se enoja. En el Antiguo Testamento Israel lo hizo enojar y, como dijo Isaías, lo hicieron su enemigo. Pero también se entristece, tiene esos sentimientos el Espíritu Santo, no olvidando, amados hermanos y amigos, que el Espíritu Santo no es un ser humano, es Dios, es Señor, y que estas son figuras que utiliza la Biblia para expresar el propósito y el plan de Dios, y para que la revelación de Dios llegue a su pueblo, llegue a su iglesia, a quien Él quiere revelar. El Espíritu Santo también ordena, como ya vimos en Hechos capítulo 16, ordenó a Pablo y a Silas que no predicaran en cierto lugar. Sin embargo, son enviados a Macedonia, y Filipo es la primera ciudad de Macedonia, la primera ciudad de Europa, porque Pablo predicó hasta el corazón mismo de Europa, llegó a Roma, a la capital del Imperio Romano. Y también el Espíritu Santo consuela. Esto, amados hermanos y amigos, nos da esperanza, nos da ánimo de que el Espíritu Santo está a nuestro lado, que va a nuestro lado en todo lugar. Ve lo que hacemos, bien o mal, que el Espíritu Santo es nuestro consejero,
Y dice, es nuestro consolador, el Paracleto de Dios, el consolador. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y cuando Jesucristo fue bautizado, se apareció en forma de paloma. Y habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Enseñó a través de los profetas, como dice Nehemías 9, 20 y 30, que los profetas fueron enseñados por medio del Espíritu Santo para dar el mensaje al pueblo de Dios. Vamos a continuar la siguiente semana hablando acerca del Espíritu Santo, pero ya vamos a entrar la próxima semana cuáles son esas obras que realiza el Espíritu Santo, no olvidándonos de que la obra del Espíritu Santo es obra de Dios, es obra del Hijo, el Señor Jesucristo, que los tres actúan, pero la Biblia a veces hace algunas diferencias de la obra que hace el Padre, la obra que hace el Hijo y la obra que hace el Espíritu Santo. Hay ciertas distinciones, y entre 8 días vamos a ver cuál es esa obra del Espíritu Santo en específico, y vamos a verlo el próximo viernes. Hermanos, yo les di varios pasajes de la Biblia que ustedes deben de leer para que ustedes puedan enriquecerse de la palabra del Señor, la palabra de Dios, y así poder conocer al Espíritu Santo. ¿Quién continúa, hermanos? La obra de Jesucristo, esa obra de gracia, de redención, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo, es el que transforma, cambia el corazón del ser humano, todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, y lo vamos a ver entre 8 días. Dios los bendiga, y vamos a inclinar nuestro rostro de sus lugares. Vamos a orar a nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Oremos, hermanos, no se nos olvide jamás orar por el mundo que ahorita está sufriendo por esta pandemia, pero también orar por la iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que también sufre y también está muriendo la iglesia. Así que pidamos por la Iglesia Universal, no nada más por la Iglesia de México, el país, sino por toda la Iglesia Universal que está en todos los rincones más lejanos y más apartados del planeta Tierra. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, y oremos también por los enfermos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, porque tú lo has enviado para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos lo que tú enseñas a través del Evangelio de Jesucristo. Oh Dios, que tu Espíritu Santo se manifiesta en la vida del mundo que está sufriendo por esta pandemia, Señor, el COVID-19. Ten misericordia del mundo, ten misericordia de tu iglesia, Padre bendito, por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque también tu iglesia está muriendo, tu iglesia está sufriendo esta pandemia. Toma en tus manos, Señor, aquellos que han sido contagiados por el COVID-19, y muchos de ellos están hospitalizados y están muy mal. Te rogamos que tengas misericordia de ellos. Tú que eres un Dios de gracia, de misericordia, de amor y de bondad. Te pedimos y intercedemos por tu iglesia. Intercedemos por la Iglesia de México, la Iglesia Nacional Presbiteriana, y por todas las demás denominaciones evangélicas, Señor, que te aman, que te quieren, que tienen temor de ti, que anuncian el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Toma en tu mano a tu iglesia, Señor, y pedimos tu auxilio, tu ayuda con tu Santo Espíritu, tu guía con tu Santo Espíritu, Padre bendito. Señor, ten misericordia de todos los enfermos.
Te pedimos por los enfermos de aquí de la iglesia, por la hermana Evangelina que se va recuperando, ten misericordia de ella. Por la hermana Juliana, te pedimos también por su salud. Por la hermana Esther Avelar, gracias a Dios que está mucho mejor. Toma su vida en tus manos, Señor, y la de sus seres queridos. Por nuestro hermano Jesús Ramírez, ahí va poco a poco, va saliendo, Señor. Te pedimos por él, por su esposa, por toda su familia, por todos sus hijos, por todos sus nietos. Por Miriam González te pedimos que te sigas manifestando en la vida de Miriam, Señor. Te rogamos por la hermana Graciela Escalante también. Ten misericordia de ella, Señor. Sé con toda su familia. Y te pedimos que tú la fortalezcas, Padre bendito. Por la hermana Ana María Rojano, te pedimos que tú seas con ella allá en Acapulco. Ella tiene años que está postrada, Señor. Ella ha creído en ti y pedimos que tengas misericordia de ella. Por la hermana Esperanza, Señor, vecina de nuestra hermana Gloria, también te rogamos por ella. Tómala, Señor, en el hueco de tu mano. Y si hay algún otro enfermo que se nos escapa, te pedimos por ellos. Te pedimos por el hermano Ramón Ramírez, no sabemos nada de ellos. Te pedimos que tengas misericordia de él, de su salud, que tengas misericordia de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Tómalos a todos en el hueco de tu bendita mano, Señor. Y a toda tu iglesia, Señor. Jesús, el buen pastor de Chalma de Guadalupe, tómala en tu bendita mano de amor y de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nos abandonamos en tu bendita manos. También te estamos pidiendo, Señor, por la familia Medina, la hermana Loreto, el hermano Miguel, porque ahorita, Señor, está reciente la partida de su hijo, y tú dales consuelo, dales fortaleza, dales paz, dales sosiego, dales tranquilidad, Señor. Nos dejamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Víctor, ¿sí se oyó? Ya no te